Dejé mi finca por un año. Cuando volví, había desaparecido. La asociación de vecinos arrasó con mi terreno, borró la historia de mi familia y construyó casas donde antes estaba mi hogar. Así que me defendí, los llevé a juicio, expuse su fraude y los obligué a pagar por cada centímetro de daño. Ahora, mi finca ha sido reconstruida, la asociación está en ruinas y aprendieron por las malas que hay cosas que no tienen precio. El sol de la tarde comenzaba a descender en el horizonte, bañando el tranquilo campo con una luz dorada. Las sombras de los altos robles se alargaban sobre el camino de grava mientras Manuel Rojas conducía su vieja camioneta de regreso a casa. El crujido de los neumáticos sobre las piedras sueltas solía ser un sonido reconfortante, pero algo en este recorrido se sentía diferente. Había recorrido ese camino cientos de veces, pero hoy, le parecía casi ajeno, como si el paisaje mismo hubiera cambiado en su ausencia. Un año. Ese era el tiempo que había pasado desde la última vez que tomó esa ruta. Un año desde que dejó su finca de 6 hectáreas para cuidar a su hermana en otra ciudad. No había planeado estar fuera tanto tiempo, pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Ahora que su hermana estaba sana, por fin regresaba, de vuelta a la paz de la finca que había pertenecido a su familia por 3 generaciones. Debería haber sentido alivio al volver a casa, pero en su lugar, una sensación de inquietud le subía por la espalda. Los dedos de Manuel se apretaron en el volante mientras llegaba a la curva donde su finca debería aparecer ante su vista. Conocía cada centímetro de ese terreno, los campos ondulados, el viejo granero resistente, el bosque de robles junto al arroyo. Era su santuario, un pedazo de tierra que le pertenecía solo a él. Pero al doblar la esquina, la imagen que encontró fue tan impactante que pisó el freno de golpe, levantando una nube de polvo a su alrededor. Los campos habían desaparecido. En lugar de las extensiones abiertas de tierra, vio filas de casas, sus estructuras de madera sobresaliendo contra el cielo anaranjado. Un sitio de construcción se extendía por el suelo donde había caminado descalzo cuando era niño. El corazón de Manuel latía con fuerza. Esto no estaba bien. Por un segundo, se preguntó si había tomado un camino equivocado. Pero no, conocía esta carretera, esta tierra. Era suya. O al menos, lo había sido. El granero, el mismo que había reparado con sus propias manos más veces de las que podía contar, había desaparecido. En su lugar, había una nueva base de cemento, como si la historia de aquel edificio hubiera sido borrada de la noche a la mañana. Su respiración se aceleró. El camino de grava que él mismo había instalado ahora estaba lleno de maquinaria pesada, camiones y cuadrillas de obreros moviéndose como hormigas, martillando, midiendo, gritando órdenes entre ellos. El agarre de Manuel en el volante hizo que sus nudillos se volvieran blancos. Había estado fuera solo un año. Un solo año. Y en ese tiempo, alguien había decidido que su tierra les pertenecía. Esto no era solo un error. Esto era una violación. Sin pensarlo 2 veces, puso la camioneta en punto muerto, abrió la puerta de golpe y salió. El aire olía a serrín, tierra mojada y pintura fresca, una mezcla que le revolvió el estómago. En medio del grupo de obreros, un capataz con casco de seguridad se giró y lo vio. El hombre levantó la mano en un saludo casual antes de volver a mirar su portapapeles, como si él fuera el intruso allí. Una tormenta de ira e incredulidad creció dentro de Manuel. Esta era su tierra. Y estaba a punto de averiguar exactamente quién creía tener derecho a quitársela. Manuel avanzó con paso firme hacia la obra, sus botas levantando polvo con cada pisada decidida. Su tierra, su hogar, se había convertido en un campo de batalla de camiones, andamios y casas a medio construir, y la sola imagen de ello hizo que la ira le ardiera en las venas. Los obreros detuvieron sus conversaciones al verlo acercarse, notando la expresión en su rostro. Fijó su mirada en el hombre del portapapeles, el capataz que lo había saludado con tanta indiferencia, como si Manuel no fuera más que un extraño de paso. ¿Qué demonios está pasando aquí?, exigió Manuel, su voz cortante sobre el ruido del lugar. El capataz levantó la vista,
claramente desconcertado por el tono de confrontación. Era un hombre fornido, de unos 40 y tantos años, con el rostro curtido por el trabajo al aire libre. ¿Puedo ayudarle en algo, señor?, preguntó con educación, pero sin interés real. Manuel cruzó los brazos, plantando los pies con firmeza sobre la grava. Sí, puedes explicarme por qué están construyendo casas en mi terreno. El capataz frunció el ceño, hojeando su portapapeles antes de mirarlo de nuevo. Creo que se ha equivocado de lugar, dijo lentamente mientras revisaba unas hojas. Esto es parte del desarrollo de la Asociación de Vecinos del Lago. Hemos estado trabajando aquí durante meses. El estómago de Manuel se hundió al escuchar el nombre. Asociación de Vecinos del Lago. Escupió las palabras como si le quemaran la lengua. Esta es mi finca. Ha estado en mi familia por más de 70 años, ¿quién les dio permiso para construir aquí? El capataz vaciló, su mirada desviándose hacia una lujosa camioneta negra estacionada al borde de la obra. Va a querer hablar con el encargado del proyecto, dijo, señalando con el pulgar en esa dirección. Él maneja todo lo relacionado con permisos y propiedades. Sin decir una palabra más, Manuel giró sobre sus talones y se dirigió a la camioneta. La puerta se abrió antes de que llegara, y de ella bajó un hombre con traje impecable, ajustándose la corbata como si estuviera a punto de entrar a una sala de juntas en vez de una obra en construcción. Su cabello estaba perfectamente peinado, su sonrisa era ensayada y completamente falsa. Buenas tardes, dijo el hombre, extendiendo la mano. Soy Daniel Gutiérrez, gerente de proyectos de la Asociación de Vecinos del Lago, ¿en qué puedo ayudarle? Manuel ignoró el apretón de manos. El problema, dijo, con la voz tensa por la frustración, es que están construyendo casas en mi propiedad sin mi permiso, ¿qué parte de eso no entiende? La sonrisa de Daniel se desvaneció, aunque solo un poco. Inclinó la cabeza de manera condescendiente, como si hablara con alguien que simplemente no comprendía cómo funcionaban las cosas. Ah, ya veo. Bueno, le aseguro, señor, su nombre. Rojas, espetó Manuel. Señor Rojas, continuó Daniel con suavidad, este terreno fue adquirido legalmente a través de los canales correspondientes. Nuestros registros indican que forma parte de la jurisdicción de la Asociación de Vecinos del Lago. Si ha habido algún tipo de error, estoy seguro de que podemos aclararlo. Las manos de Manuel se cerraron en puños. Un error, repitió, su voz elevándose. Esto no es un simple problema administrativo. Yo nunca vendí mi terreno. Nunca autoricé nada. Están invadiendo, así de simple. La expresión de Daniel se endureció apenas, la amabilidad falsa agrietándose lo suficiente como para dejar ver la frialdad detrás de ella. Me temo que no estoy de acuerdo, dijo con calma. Los registros de zonificación que obtuvimos del municipio muestran claramente que este terreno es parte del desarrollo. Si tiene alguna queja, le sugiero que la lleve a la oficina municipal. Manuel inhaló bruscamente, su pulso martilleando en sus sienes. Antes de que pudiera responder, el sonido de maquinaria pesada captó su atención. Giró la cabeza y vio a un grupo de trabajadores descargando materiales justo donde antes estaba su pastizal. Su sangre hirvió. Quiero que esos camiones salgan de mi tierra ahora mismo, gritó. Los obreros vacilaron, intercambiando miradas antes de volverse hacia Daniel en busca de instrucciones. Pero sin perder un segundo, Daniel levantó una mano, dándoles la señal para seguir trabajando. Lo siento, señor Rojas, dijo con un tono goteando con descendencia, pero tenemos un calendario muy ajustado. A menos que pueda presentar documentación que respalde sus afirmaciones, no tenemos razón para detener la construcción. Manuel sintió una oleada de impotencia mezclada con rabia. Tenía todos los documentos, escrituras, mapas, planos, guardados en su casa. Pero la sola idea de que tuviera que demostrar la propiedad de la tierra en la que había vivido toda su vida le parecía insultante. Escucha bien, dijo entre dientes, conteniendo su furia, vas a escuchar de mi abogado. Daniel se encogió de hombros con indiferencia. Está en su derecho.
Que tenga un buen día, señor Rojas. Manuel giró sobre sus talones y caminó de vuelta a su camioneta, su mente girando entre la incredulidad y la rabia. Su hogar, su historia y su futuro estaban bajo amenaza, y la lucha por recuperar lo que le pertenecía solo estaba comenzando. El camino hacia el pueblo fue largo y tenso, dándole demasiado tiempo para repasar una y otra vez la conversación con Daniel Gutiérrez en su cabeza, cada palabra avivando su enojo. Su tierra, la tierra de su familia, estaba siendo robada frente a sus ojos, y de alguna manera, los responsables tenían el descaro de actuar como si él fuera el que estaba equivocado. Si había un error en los registros, tenía que corregirlo de inmediato. Y el único lugar donde podía hacerlo era la oficina municipal de zonificación. El edificio de la oficina municipal era una estructura gris y sin ventanas, encajada entre una agencia de seguros y una cafetería de aspecto descuidado. En el interior, el aire estaba viciado y las luces fluorescentes parpadeaban, dándole al lugar un brillo artificial y desangelado. Filas de cubículos estrechos se alineaban en la habitación, llenos de empleados golpeando teclados, apenas prestando atención a las personas que esperaban en fila. Manuel se acercó al mostrador de recepción, donde una recepcionista con mirada cansada y expresión indiferente tecleaba en su computadora. Ni siquiera levantó la vista al hablar. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito hablar con alguien sobre un error grave en los registros de zonificación, dijo Manuel con firmeza. Mi propiedad privada, ha sido registrada erróneamente como parte de un desarrollo de la asociación de vecinos. La recepcionista finalmente alzó la mirada, su rostro inexpresivo. ¿Tiene el número de parcela? Manuel sacó un mapa desgastado de su archivo, los bordes doblados por años de uso cuidadoso. Había resaltado los límites de su terreno mucho tiempo atrás, cuando lo heredó. Señaló con el dedo la sección que marcaba su finca. Aquí. Ella tomó el mapa y tecleó el número en su sistema. Unos segundos después, frunció ligeramente el ceño. Vaya, murmuró, inclinando la pantalla. Aquí aparece como parte de la jurisdicción de la Asociación de Vecinos del Lago. La paciencia de Manuel se rompió. Ese es el problema, dijo con aspereza. No lo es. He sido dueño de esta tierra durante décadas. Tengo la escritura, los planos, todo para probar que es mía. La recepcionista suspiró, como si esto fuera solo un inconveniente menor en su día. Tendrá que hablar con el supervisor de zonificación, dijo, señalando una fila de cubículos. Segundo escritorio a la izquierda. Se llama Pablo. Manuel no perdió ni un segundo. Caminó directo al escritorio, donde un hombre calvo de unos 40 y tantos años estaba encorvado sobre un montón de papeles, unas gafas de lectura bajas en su nariz. Cuando Manuel llegó, Pablo apenas levantó la mirada. Estoy ocupado, murmuró, garabateando notas en un documento. Ya no, respondió Manuel, arrojando su archivo sobre el escritorio. Tienes un problema grave en tus registros y necesito respuestas. Pablo finalmente alzó la vista, entrecerrando los ojos antes de ajustarse las gafas. Está bien, suspiró, dejando su bolígrafo. Escucho. Manuel le explicó la situación, cómo había vuelto a su casa solo para encontrar su tierra convertida en una obra en construcción de una asociación que afirmaba que el terreno les pertenecía. La expresión de Pablo pasó de la indiferencia al leve interés mientras Manuel hablaba. Déjame revisar el archivo, dijo, girándose hacia su computadora. El sonido de las teclas llenó el espacio mientras Manuel se contenía, cada clic estirando su paciencia al límite. Unos segundos después, Pablo soltó un silbido bajo. Bueno, aquí está el problema, dijo, girando la pantalla hacia Manuel. Manuel se inclinó hacia adelante, su estómago hundiéndose al leer la información en la pantalla. Su terreno había sido incluido erróneamente en un proyecto de rezonificación hace 2 años. Pablo se frotó la sien. Esto solo debía cubrir la zona alrededor del desarrollo del lago, pero de alguna manera, tu parcela fue añadida al mapa. De alguna manera, repitió Manuel, su voz elevándose. ¿Me estás diciendo que mi terreno fue robado por un simple error administrativo?
Pablo levantó una mano como para calmarlo. No fue robado. Es un problema de zonificación. Técnicamente, la asociación de vecinos no es dueña de tu tierra. Solo creen que lo es por culpa de este mapa. Manuel dejó escapar una risa amarga. Bueno, están construyendo casas en mi tierra en este mismo momento, ¿eso te parece que, creen, que les pertenece? Pablo hizo una mueca. Sí, eso, no está bien. No deberían haber empezado la construcción sin verificar la titularidad. Esto definitivamente hay que corregirlo. Manuel exhaló bruscamente, tratando de controlar su furia. Entonces arréglalo. Ahora. Pablo suspiró y tomó un grueso libro titulado Procedimientos de la Oficina de Registros Municipales. Hojeó algunas páginas antes de negar con la cabeza. No es tan simple, admitió. Necesitamos presentar una solicitud de corrección, y eso tiene que pasar por la Oficina de Registros Municipales. Es un proceso. La mandíbula de Manuel se tensó. ¿Cuánto tiempo? Pablo dudó. Podría tardar semanas. Tal vez meses. Manuel golpeó el escritorio con el puño, haciendo que Pablo diera un brinco. No tengo meses. Cada día que pasa, están destruyendo mi terreno. Pablo pasó una mano por su cara. Lo entiendo, dijo. Mira, haré lo posible por acelerar la corrección, pero mientras tanto, deberías presentar una orden de cese y desistimiento para detener la construcción. Manuel gruñó. Entonces me estás diciendo que yo tengo que meterme en batallas legales por una tierra que ya es mía. Pablo le lanzó una mirada de lástima y se encogió de hombros. Bienvenido a la burocracia. Manuel apretó los dientes, metiendo los formularios impresos que Pablo le entregó en su carpeta. Esto no era solo un error, era una injusticia. Y si tenía que pelear para recuperar lo que ya era suyo, entonces que así fuera. Era hora de encontrar un abogado. Manuel entró a la oficina legal de Beatriz Klein, con su carpeta apretada en una mano y su paciencia prácticamente agotada. El pequeño despacho estaba ubicado entre una agencia de fianzas y un servicio de asesoría fiscal, con un modesto cartel que decía Klein y Asociados, especialistas en derecho inmobiliario. No necesitaba un abogado con un rascacielos de oficinas, necesitaba a alguien que supiera pelear. Alguien que no tuviera miedo de enfrentarse a una asociación de vecinos con bolsillos profundos y cero escrúpulos. Dentro, la oficina era ordenada pero llena de pilas de libros de leyes y cajas etiquetadas como casos pendientes. El aire olía a café y papel viejo. Detrás de un gran escritorio de roble estaba Beatriz Klein, una mujer de unos 50 y tantos años, con una mirada aguda y una lengua aún más afilada. Llevaba un blazer gris sin adornos, su cabello plateado recogido en un moño práctico. El tipo de mujer que no perdía el tiempo con tonterías. Manuel Rojas, preguntó sin levantar la vista de los documentos que revisaba. Sí. Dejó caer la carpeta sobre su escritorio. Necesito una abogada. Una buena. Finalmente, ella lo miró, y sus labios se curvaron en algo parecido a una sonrisa. Es la única clase de abogada que soy. Hizo un gesto con la cabeza hacia la silla enfrente de su escritorio. Cuéntame. Manuel fue al grano. Le explicó todo, la tierra de su familia, el error de zonificación, la arrogancia de los desarrolladores y la construcción que había empezado sin su permiso. Beatriz lo escuchó con atención, pasando las páginas de sus documentos, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminó de hablar, ella se reclinó en su silla, golpeando el escritorio con la punta de su bolígrafo. Bueno, dijo, tienes un caso sólido. Escrituras, registros de impuestos, planos, todo está en regla. Ellos nunca tuvieron derecho legal sobre tu propiedad. El error de zonificación complica las cosas, pero no cambia el hecho de que esto es tuyo. ¿Qué hacemos?, preguntó Manuel, su frustración evidente. Beatriz abrió su libreta legal. El primer paso es presentar una orden de cese y desistimiento para detener la construcción.
Eso nos dará tiempo para arreglar el problema de zonificación. Si siguen construyendo después de recibirla, solo nos dará más razones para ganar en la corte. Manuel exhaló, frotándose la nuca. ¿Y si la ignoran? Beatriz sonrió, pero no había nada amable en su expresión. Entonces los demandamos. Con todo, no perdió tiempo en redactar la orden de cese y desistimiento, asegurándose de que cada palabra tuviera peso. Cuando Manuel salió de su oficina una hora después, el documento estaba archivado y listo para ser entregado a la Asociación de Vecinos del Lago a la mañana siguiente. Por primera vez en días, Manuel sintió que estaba recuperando el control. A la mañana siguiente, Manuel regresó a su propiedad, esperando ver el sitio de construcción detenido. La orden había sido entregada. La asociación había sido notificada legalmente. Esto debería haber sido el fin del asunto, al menos por ahora. Pero en cuanto su camioneta avanzó por el camino de grava, su estómago se encogió. El sitio seguía tan activo como antes. Los obreros seguían martillando, los camiones descargaban materiales nuevos y el ruido de las sierras eléctricas llenaba el aire. Era como si la orden legal no significara nada. Manuel frenó bruscamente, salió de la camioneta y se dirigió hacia el mismo capataz de antes, el que lo había tratado como a un extraño sin importancia. El hombre levantó la vista, vio a Manuel y suspiró, como si lidiar con él fuera una molestia. Pensé que había sido claro, dijo Manuel, avanzando con pasos firmes. Esta es mi tierra, y ustedes no tienen derecho a estar aquí. El capataz se secó el sudor de la frente y cruzó los brazos. Mire, señor, yo solo sigo órdenes. No hemos recibido ninguna instrucción para detenernos. Manuel sacó la orden de cese y desistimiento de su bolsillo trasero y la empujó contra el pecho del hombre. Pues ahora la tienen. El capataz la tomó, apenas dándole un vistazo antes de soltar un suspiro pesado. Va a tener que hablar con el jefe. Sí, respondió Manuel con voz afilada. Pues llámalo ahora mismo, porque si veo que clavan un solo clavo más, llamo a la policía. El capataz dudó un momento, luego asintió con la cabeza. Espere aquí. Manuel no se movió mientras el hombre desaparecía en dirección a la camioneta negra estacionada cerca de las oficinas móviles. Unos minutos después, Daniel Gutiérrez salió del vehículo, su traje tan perfectamente planchado y su expresión tan condescendiente como la última vez. Señor Rojas, saludó con su tono falso. ¡Qué sorpresa! ¿En qué puedo ayudarlo? Manuel apretó la mandíbula. Les entregaron una orden legal para detener la construcción, ¿por qué demonios sus hombres siguen trabajando? Daniel suspiró, como si Manuel fuera un niño que no entendía cómo funcionaban las cosas. Ah, sí. La orden de cese y desistimiento. Se cruzó de brazos con una sonrisa ladeada. Lamentablemente, señor Rojas, así no funcionan las cosas. Manuel dio un paso adelante, su voz bajando de tono. Así, ¿y cómo funcionan, Daniel? Daniel se encogió de hombros con desdén. Una orden de cese y desistimiento es solo una solicitud. Una solicitud fuerte, claro, pero no es legalmente vinculante a menos que un juez la haga cumplir. Y lamentablemente, aún no hemos recibido ninguna orden judicial para detener la construcción. Los puños de Manuel se cerraron a los costados. Así que creen que pueden ignorar la ley. Daniel sonrió, y fue la cosa más exasperante que Manuel había visto en su vida. Creo que puedo operar dentro de la ley, señor Rojas. Manuel inhaló lentamente, obligándose a mantener la calma. Puedes seguir fingiendo que esto es solo negocios, dijo con voz baja, pero te vas a arrepentir. Daniel dejó escapar una leve risa. Espero con ansias ver cómo lo intentas. Manuel giró sobre sus talones, caminando de vuelta a su camioneta con la sangre hirviendo. Esto ya no era solo una disputa legal. Esto era una guerra. Manuel condujo directamente a la oficina de Beatriz Klein, su mente enfocada en una sola cosa, escalar la pelea. Si la asociación de vecinos quería guerra, iban a tenerla. La orden de cese y desistimiento había sido una broma para ellos,
Pero ahora era hora de golpearlos con algo que no pudieran ignorar. Beatriz ya estaba en su escritorio cuando Manuel irrumpió en la oficina. Ella levantó la mirada, arqueando una ceja. Por esa expresión, supongo que no detuvieron la construcción. Se rieron en mi cara, gruñó Manuel, arrojando la orden arrugada sobre su escritorio. Daniel Gutiérrez básicamente me dijo que no es vinculante sin una orden judicial. Beatriz presionó los labios en una delgada línea. Ese desgraciado, exhaló con fuerza. Está bien. Si no quieren respetar una orden administrativa, los obligaremos a hacerlo por la fuerza. Vamos por una orden judicial. Manuel se cruzó de brazos. ¿Qué implica eso? Beatriz agarró su libreta y comenzó a tomar notas. Presentamos una demanda y pedimos una orden judicial de emergencia que los obligue a detener la construcción. Si la ignoran, estarán en desacato, y eso tiene consecuencias graves. Manuel asintió lentamente. Eso me gusta. El proceso se movió rápido. En cuestión de días, Beatriz había presentado una solicitud judicial para una orden de suspensión inmediata de la construcción. Con eso, la Asociación de Vecinos del Lago no solo estaría obligada legalmente a detener todo trabajo, sino que también se expondría a serias sanciones si intentaba ignorarla. La asociación intentó luchar contra la solicitud, pero la jueza asignada al caso aprobó la orden, obligándolos a presentar todos sus documentos legales. El día que la resolución llegó, Manuel condujo hasta su propiedad esperando ver el sitio de construcción vacío. Pero lo que encontró lo dejó helado. Los obreros seguían trabajando. Martillazos. Motores de camiones rugiendo. Más materiales apilados. Manuel apretó los dientes y salió de su camioneta de un salto. Esta vez, no se molestó en buscar al capataz. Fue directo al lujoso SUV negro, donde Daniel Gutiérrez estaba cómodamente sentado, hablando por teléfono. Manuel golpeó la ventana con fuerza. Daniel levantó la vista con fastidio y bajó el vidrio con un suspiro exagerado. Señor Rojas, dijo con su tono falsamente educado. Pensé que ya habíamos discutido esto. Manuel sacó una copia impresa de la orden judicial y la arrojó sobre su regazo. No es una discusión, espetó. Es la ley. Daniel la tomó con lentitud, hojeando las primeras páginas con fingido desinterés. Ah, la orden judicial, dijo, como si no fuera nada. Bueno, desafortunadamente, aún estamos revisando nuestras opciones legales. Manuel dio un paso más cerca. Si un solo trabajador toca mi tierra después de hoy, estarás en desacato al tribunal. Daniel finalmente lo miró con atención, su sonrisa desapareciendo un poco. Eso sería un problema, admitió con frialdad. Sí, replicó Manuel con una mirada afilada. Uno grande. Hubo un tenso silencio antes de que Daniel presionara un botón en su teléfono. Detengan el trabajo, ordenó a alguien al otro lado de la línea. Poco a poco, el sitio de construcción quedó en silencio. Manuel se mantuvo en pie, observando cómo los obreros comenzaban a recoger sus herramientas. Esta vez, Daniel no dijo nada más. Solo cerró el vidrio y se alejó en su camioneta. Pero Manuel no era ingenuo. Sabía que esto no había terminado. El siguiente paso fue subpoenar todos los registros de la asociación. Si querían pelear su caso en la corte, Beatriz quería pruebas de que habían actuado de mala fe. La asociación intentó resistirse, pero el juez falló a favor de Manuel. Cuando Beatriz recibió los documentos, pasó horas analizándolos. Finalmente, se reclinó en su silla y soltó una carcajada amarga. Son unos idiotas, murmuró, arrojando una hoja sobre su escritorio. Manuel la tomó y su sangre se heló al leer el asunto del correo. Propiedad Rojas, proceder con la construcción a pesar del problema de zonificación. Bajó la mirada al cuerpo del mensaje, su pulso acelerándose. Estamos al tanto del problema con la parcela Rojas, pero retrasar la construcción en esta fase no es una opción. Es poco probable que Rojas pueda impugnar esto en la corte, para cuando lo haga,
el proyecto estará demasiado avanzado como para revertirlo. Manuel sintió un escalofrío de rabia recorriéndole la espalda. «¿Sabían?», murmuró. Beatriz asintió, tirando otro documento sobre la mesa. «Lee este». Manuel lo tomó y sintió que le hervía la sangre. «Incluso si Rojas lo impugna, podemos dilatarlo legalmente durante años. Para cuando se resuelva, las casas estarán terminadas y no tendrá los recursos para deshacerlo. En el peor de los casos, llegamos a un acuerdo fuera de la corte por menos del costo de detener la construcción ahora». Manuel dejó caer la hoja sobre el escritorio. «Contaban con que no pudiera pelear», dijo con voz áspera. Beatriz sonrió con frialdad. «Pues se equivocaron». El juicio fue un espectáculo. El tribunal estaba lleno, los periodistas cubriendo cada detalle del caso. Del lado de la asociación, su equipo legal se mostraba confiado. Pero cuando Beatriz presentó los correos electrónicos como evidencia, todo cambió. La jueza examinó los documentos en silencio. Finalmente, alzó la vista y su tono fue letalmente serio. «Señor Gutiérrez», dijo. «Negará que su junta estaba al tanto de la irregularidad». Daniel, sentado junto a su abogado, guardó silencio por 3 segundos de más. «Ese fue su error». «Su señoría», dijo finalmente el abogado de la asociación. «Estamos abiertos a una negociación». Beatriz sonrió victoriosa. «No habrá negociación», dijo. «Pedimos daños completos y la restauración total del terreno». La jueza asintió. Y con un golpe de su martillo, falló a favor de Manuel. La noticia se extendió como un incendio. Los medios pintaron el caso como un David contra Goliat. La reputación de la Asociación de Vecinos del Lago quedó destrozada. Los miembros de la Junta comenzaron a renunciar uno por uno. Pero Manuel no se detuvo ahí. Con el dinero ganado en el juicio, comenzó la reconstrucción de su finca. Cada rastro de la obra ilegal fue eliminado. Donde antes había escombros, ahora había tierra fértil nuevamente. Pero lo más importante era el granero. El viejo granero, el corazón de su finca, había sido destruido. Pero no lo dejó así. Reunió a vecinos y amigos y lo reconstruyeron juntos. Cuando estuvo terminado, Manuel colocó una placa de madera sobre la entrada. Finca Rojas, establecida en 1948. Se quedó allí un momento, dejando que la satisfacción lo inundara. Había ganado. No solo había recuperado su tierra. Había demostrado que algunas cosas no tienen precio. Y su tierra nunca estaría en venta.